Hola, buenas noches para todos y para todas, a todas las personas que se están conectando a esta conversación. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos una conversación muy especial, ya casi voy a presentar a nuestros invitados que nos acompañan. Hoy nuestra conversación, Bogotarot, historias de cuidado y supervivencia, nos va a hablar sobre el futuro, sobre el azar y sobre la manera de construir colectivamente esta ciudad luego de la pandemia. Esta iniciativa hace parte del proyecto digital del Museo de Bogotá, del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y bueno, pues tenemos unos invitados muy especiales, ya los vamos a presentar, vamos a hacer un pequeño contexto de esta conversación, pues que tiene que ver, por supuesto, con el COVID, de alguna manera, con el futuro, con el presente y con la manera como el patrimonio nos permite imaginar el futuro desde las preguntas que nos hacemos en el presente y de los legados que provienen del pasado. Eh, Sin duda con el COVID vinieron muchas crisis, crisis sociales, crisis ambientales, eh, pero también pues vimos actos solidarios, actos de cuidado, actos para encontrarnos, nuevas maneras de encontrarnos. Y si algo tiene el COVID, ya lo conversaremos con nuestros invitados, si algo ha tenido esta pandemia, es que hay una especie de presente constante, una dificultad de intuir, imaginar el futuro. Estamos en un día a día muy parecido, estamos en un presente que parece que no pasa, eh, y un poco las preguntas que hoy vamos a tener en este conversatorio sobre el Bogotarot tienen que ver con esto. Ya con la exposición digital que se había preparado desde el Museo de Bogotá, habíamos estado reflexionando sobre la gripe española de 1918, un poco en la perspectiva de las preguntas que esa gripe española, que esa pandemia de hace casi 100 años nos hacía sobre el presente. Ahora más bien queremos proponer un ejercicio para imaginar, ojalá, la pandemia en clave de pasado. Ojalá esta pandemia pase pronto. Y queremos un poco con nuestros invitados e invitadas construir colectivamente, imaginar colectivamente un futuro posible para la ciudad. Queremos entonces, a través del tarot, intuir nuestro futuro y pues de alguna manera, paradójicamente, no dejar al azar, estamos hablando del tarot, pero no queremos dejar al azar la construcción de la ciudad que soñamos. Queremos un poco en palabras de Jodorowsky cuando reflexiona sobre el tarot, construir un lenguaje. Finalmente el tarot, las cartas, son letras que van formando frases, un lenguaje eh, para pensar, un lenguaje compartido para pensar estos futuros posibles, este COVID, hoy y mirarlo hacia el futuro. Eh, la idea, entonces, un poco con el Bogotarot es que lo vamos a ver en acción un poquito más tarde. Las personas en las redes sociales del instituto, en el sitio web del instituto, puedan seleccionar 3 cartas del tarot y a partir de la lectura de las cartas del tarot, ascribirse a una serie de causas y acciones que sean importantes para construir colectivamente ese futuro. Ahora voy a presentar a nuestros invitados que hoy nos acompañan en este conversatorio. Juli Salamanca. Juli, buenas noches. Juli es directora de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans, es comunicadora social de la Universidad Javeriana, transfeminista, defensora de derechos humanos y de las personas trans, así como de los derechos de las personas que ejercen trabajo sexual. Juli, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Qué dicha estar acá. Gracias, Juli. Germán nos acompaña también esta noche. Germán Andrade es biólogo y profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y hace parte del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las actividades de Germán se han centrado más en actividades de investigación, en conservación de biodiversidad, servicios ecosistémicos, gestión de áreas protegidas y gestión ecológica del territorio. Germán, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Patrick, por la invitación. Excelente espacio. Gracias. Manuel, bienvenido. Manuel es artista y socio fundador del muy famoso restaurante Minimal, lugar de creación y Ajá. fusión, con el cual han buscado construir pues un estilo de vida que se alimente del afecto por nuestra tierra y nuestra gente. Manuel, gracias por estar aquí esta noche. Gracias por la invitación y por la oportunidad de comunicarnos con la gente. Bueno, ¿están listos y listas para leer el futuro que nos depara? Ok, les voy a hacer una Necesitamos, serie de preguntas. está Dime. difícil, necesitamos el tarot que nos venga a ayudar. Ok, ok. Este lanzamiento de esta exposición digital, de este proyecto digital del museo, es bien importante y pues vamos a hacer un ejercicio de conversación, pero también un ejercicio práctico de lectura del futuro, de intuición de ese futuro. El tarot al final es algo que nos dice
tal vez las intuiciones que tenemos sobre ese futuro y la manera como lo podemos develar, entonces lo vamos a hacer colectivamente, cosa que me parece muy bonita en estos tiempos de pandemia. Yo quisiera comenzar con Juli, pensando que este proyecto digital, pues lo que quiere, el proyecto digital del museo lo que quiere es construir comunidad e imaginar un poco cuál es la mejor versión de la Bogotá que queremos a futuro, un poco con los aprendizajes, tanto de la pandemia de 1918 como de esta pandemia. Para ti, Juli, ¿cuál sería la mejor versión de Bogotá y qué es lo que hay que pensar, hacer o crear para llegar a esa mejor versión de Bogotá que sueñas? Yo creo que tenemos que materializar realmente ese eslogan que ha sacado Bogotá, y es que en Bogotá se puede hacer, que en Bogotá todas las ciudadanas y ciudadanos realmente tengan el derecho a la ciudad. ¿Sí? Un poco lo que pasa en Bogotá es que en Bogotá no todas las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a la ciudad. Es decir, por el plan de ordenamiento territorial, lo que hace es dividirnos, es decir, es crear líneas imaginarias. Y pongo el ejemplo claro del barrio Santa Fe. En el barrio Santa Fe viven muchísimas mujeres trans, que muchas veces se les confina a este espacio de la ciudad, es decir, las mujeres trans que ejercen trabajo sexual solo pueden estar en estas 4 cuadras porque es el lugar donde se les respeta su identidad, donde pueden construirse como ellas quieran, donde posiblemente no van a recibir miradas estigmatizantes. Y creo que la Bogotá soñada, o la Bogotá que deberíamos caminar, es que todas y todos los ciudadanos, sin importar su identidad de género, sin importar su estado de conexión con la calle, sin importar su identidad étnica, sin importar su identidad racial, sin importar su situación socioeconómica, todos tengan derecho a ocupar un espacio en la ciudad, que todos los ciudadanos puedan utilizar, habitar todo el espacio público. Porque acá lo que pasa es que tendemos a borrar, a querer rehabilitar, transformar esas identidades que para nosotras y nosotros no entran en las categorías de belleza y limpieza. Entonces, todo lo que para mí no sea belleza, que no sea limpio, entonces escondámoslos en el barrio Santa Fe. Metámoslo allí, metamos allí a los habitantes de calle, metamos allí a las trabajadoras sexuales. Entonces, una Bogotá soñada es una Bogotá que se integre, es una Bogotá que podamos encontrar habitantes de calle no solo en el centro de la ciudad, que podamos encontrar trabajadoras sexuales, personas trans en diferentes espacios de la ciudad y no que por obligación tengan que ocupar solo un espacio muy limitado. Eso sería, creo que tenemos que materializar una Bogotá que se aleje de los prejuicios y los estigmas hacia las comunidades históricamente marginalizadas. Hacia las personas trans hay un estigma muy grande, es que las ladronas. Entonces, que no lleguen a Rosales porque qué miedo, porque roban. Para las personas afro también hay un estigma y hay un constante perfilamiento a estas identidades en donde la policía, la fuerza pública también ejerce un control de estas ciudadanías. Entonces, para ir más encaminado en tu pregunta, yo creo que sería un proceso gradual de empezar a derribar estas fronteras invisibles que cada vez lo que está haciendo es que formemos una ciudad excluyente, formamos una ciudad donde no todos tenemos acceso a los mismos derechos, donde algunos barrios y algunos lugares de la ciudad sí pueden tener acceso a algo, pero las periferias o el centro de la ciudad no cuenta con esos mismos derechos. Juli, ¿te has echado el tarot alguna vez en la vida? Nunca. Y Chin, no sé, otro tipo de artes esotéricas. Nada, que con muchas ganas, pero nunca he sido capaz. Muy bien, entonces la ciudad que también estamos soñando y que Juli sueña tiene que ver pues con
con la ruptura y con el cambio de la estigmatización y los prejuicios, pues que realmente territorializan identidades diversas en Bogotá y pues no hacen que realmente sea una ciudad diversa. Esto será una de las causas que probablemente nos va a salir en la lectura del tarot, Juli, ya lo vamos a ver si te sale esa causa en particular, nos sale a todos aquí colectivamente otra de las causas. Germán, ¿cuál es tu mejor versión de Bogotá? ¿Cuál es esa Bogotá que tú crees que a la que tendríamos que llegar también con estos aprendizajes sobre el pasado, sobre el presente, con las preguntas de futuro que nos ha traído, entre otras, la pandemia y lo que ha develado en términos también de sostenibilidad, medio ambiente, digamos, las crisis ecológicas de las cuales también de hecho provienen estas pandemias? ¿Cuál es esa mejor versión de Bogotá y qué tenemos que hacer para llegar allá en tu mirada y en tu experiencia? Bueno, yo creo que la mejor versión de Bogotá está por construirse y debería basarse en la singularidad de esta ciudad. Esta ciudad es una ciudad muy extraña. Esta ciudad es una casi megaciudad a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es una de las ciudades más grandes, más altas del mundo. Es una ciudad tropical. Cuando Alejandro Humboldt llegó a Bogotá, en el extremo occidental de la sabana, y miró la sabana y al fondo se veían los cerros orientales, no distinguió la ciudad. Él decía: Santa Fe de Bogotá es una ciudad que está oscurecida por el paisaje. El color de la teja, el color del adobe era el mismo color del entorno de los cerros. Entonces era una ciudad totalmente ocultada por el paisaje. Hoy la situación es totalmente contraria. Cuando uno llega a Bogotá desde el aire, uno ve la gran singularidad de esta sabana que llamamos, que es un valle aluvial de alta montaña, húmedo, en medio de cordilleras, fenómeno único en el mundo. Y vemos la ciudad como una mancha protuberante, gigantesca, que va cada vez más expandiéndose por los cerros orientales, por los cerros del sur y en medio de la sabana. Entonces yo creo que la mejor narrativa de Bogotá está por construir en torno al paisaje de la ciudad. El paisaje con una construcción social, el paisaje como un patrimonio que incluye el patrimonio cultural y el patrimonio natural en esa interacción. Esa ciudad está por construir porque uno sí podría preguntar cuál es la versión de territorio y la versión de paisaje que tenemos los bogotanos. Y así como Juli nos mostraba unos ambientes muy restringidos, unas sociedades muy fragmentadas dentro del tejido urbano, yo pensaría que la visión que tenemos de territorios nosotros los bogotanos y los que han venido más recientemente a Bogotá no corresponde a este territorio. Es una visión extranjera, es una versión colona, es una visión de gente que llegó de afuera a construir su bienestar y su futuro. Entonces, esa visión que tenemos de ciudad no corresponde con los límites que nos da la misma naturaleza, ni con las oportunidades que nos da la naturaleza en este sitio maravilloso y único del mundo. Entonces, yo diría que la mejor versión es la que debemos construir. Y esa construcción está en el equilibrio de la naturaleza y nuestras propias aspiraciones, y está en la construcción de un concepto de patrimonio cultural y natural en esa interacción. Aquí hay muchos elementos: agua, biodiversidad, el clima, etcétera, etcétera. Está todo el contexto, digamos, territorial del paisaje, que es la gran oportunidad que tenemos para hacer Bogotá realmente un gran vividero o una conurbación abominable. Yo creo que aquí sí tenemos que echar el tarot y ver qué futuro posible estamos, porque estamos un futuro posible y probable es una conurbación abominable, y un futuro posible es un gran vividero. Entonces, veamos a ver en qué nos ayuda el tarot para poder mirar esta disyuntiva tan grande que tenemos de futuros en nuestra hermosa y querida ciudad. Gracias, Germán. Sí, abordas un tema pues, muy interesante que hemos estado como debatiendo desde el Instituto de Patrimonio, y es que precisamente, como tú lo planteas, cambiar el lugar de enunciación de la construcción de lo patrimonial es entender realmente que no son ámbitos separados, el patrimonio natural,
el patrimonio material, el inmaterial, y que las categorías, digamos, no funcionan en la práctica, y que tenemos una gran oportunidad de pensar patrimonios integrados en términos de planeación urbana digamos, en un altiplano que, como tú lo señalas, tiene unas condiciones ecológicas muy relevantes para vivir mejor y vivir de una manera mucho más equilibrada, pues, con los recursos que tenemos. Entonces, Germán plantea ese tema de lo patrimonial, es de lo que nosotros hemos llamado los patrimonios integrados, y vamos a ver si nuestro futuro puede encaminarse hacia ese lugar que tú nos señalas, Germán. Quiero, antes de darle la palabra a Manuel, recordarles que las preguntas para este conversatorio los pueden hacer en nuestro Facebook, en la casilla de comentarios, y que a partir de hoy van a poder entonces, las personas que quieran participar de este proyecto del Bogotarot, echarse el tarot, seleccionar 3 cartas, y a partir de las preguntas que se van a responder en esas cartas, escribirse una serie de causas importantes para la ciudad, para que la ciudad pueda tener una mejor versión de sí misma, y escribirse una serie de acciones muy concretas que pueden ser presenciales o virtuales, que vayan construyendo una comunidad alrededor de este proyecto del Bogotarot. Manuel, para ti, como una persona que ha reflexionado también sobre las relaciones entre lo urbano y lo rural, también de alguna manera como Juli, sobre otras identidades que no son tan visibles en Bogotá, ¿cuál es esa mejor versión de la ciudad que has soñado, y cuáles son un poco las acciones que podríamos emprender para llegar allá? Yo creo que habría como unas cartas claves, ¿no? Ya las han mencionado, ¿no? Por un lado, la diversidad. O sea, todo lo vivo es diverso. Y ese es un punto de partida que hay que tener conciencia de esa diversidad, es muy importante. No solo en términos de lo políticamente correcto, sino en términos también del mero disfrute de la vida. Eso es el ofrecimiento que hay en la vida. La vida se ofrece como algo diverso. Y por otro lado, como decía Germán, creo que esa diversidad por lo general nos ha llegado. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. El 41% del país es Amazonía. El 75% de la ciudad de Bogotá es rural. Son datos. Pero se requiere, digamos, una mayor integración, no solo de ese pensamiento racional, sino de un pensamiento que está relacionado con lo estético y que es sensible, ¿no? Y en ese sentido aparece el paisaje como algo muy importante. Cómo reconocer ese paisaje y cómo integrarlo, porque, digamos, hay una cosa que, ya pasando como a un posible diseño de ese futuro, en donde estaría integrado, dejo solo esa idea suelta un poco, porque profundizarla en ella de pronto no hay tiempo, vamos a ver, pero es como una integración entre lo ético, lo estético y lo económico. No sé cuál podría ser ese paisaje, pero esas 3 cartas integradas para mí son fundamentales. Y hay un recorrido que yo he hecho algunas veces, y es el Cerro del Águila, arriba del Parque Nacional. Tú bajas por la 39 y luego puedes conectar ahí por La Soledad, la 45, la 30, el Vigilio Barco, luego el Garcés Navas, que es bien particular porque hay casi un parque, por cuadra tienen un parque. Estoy haciendo como un recorrido en donde hay una continuidad de árboles, donde uno pudiera establecer como un corredor ecológico que va alrededor del agua, ¿no? Entonces yo pensaría que podemos diagnosticar que hay un desequilibrio entre lo ético, lo estético y lo económico, ¿no? Parece que el peso está dado sobre lo económico, y que ese peso económico termina afectando tanto lo estético como lo ético, ¿no? O sea, se sacrifica un paisaje sin que se retorne ese paisaje, por ejemplo, en acciones como la minería. Nadie se le ocurre restituir el paisaje como estaba. Eso no está en el pensamiento, porque lo estético no aparece como un valor relacionado a lo vital. Por otra parte, siento que en esta situación tan extrema, en donde, digamos, el pensamiento humano tiene un límite, en donde no puede encontrar una solución, hay un escritor que se llama Stefano Mancuso, que habla de la inteligencia de las plantas. Creo que un paso fundamental hacia el futuro es reconocer que hay otras inteligencias y hay que dejarse guiar por esas inteligencias. Y en ese sentido yo pensaría que una expresión de esa inteligencia son los ríos. Los ríos son el curso que ha tomado la vida para garantizar la vida misma. Hay una dirección,
El cauce, la dirección de un río, marca la dirección por donde debe ir la vida. Al restituir esa dirección y seguir esa dirección, muy seguramente podemos encontrar la supervivencia. Eso es, digamos, como una ficción en términos de cómo pudiera ser una relación que, más que imponerse al paisaje, trata de comprenderlo y dejarse orientar por la manera como el paisaje ha sido, cómo se mueve, la inteligencia que produce la vida. Entonces, mi imagen de ese futuro tiene que ver con eso, ¿no? Como con tener esas fichas muy claras, ¿no? Porque, digamos, Juli también hablaba de la posibilidad de habitar, de salir de un territorio simbólico que marca unas fronteras y poder, digamos, establecer relaciones con poder habitar en la ciudad que necesites habitar, ¿sí? Que necesites y que desees habitar. Entonces, pensaría que me hago esa imagen de un futuro en donde aprendemos a interpretar y a seguir esa inteligencia que sabe garantizar la vida. Ok, Manuel. Sí, hay también un tema bien importante que, pues, que señalas y que ha señalado Germán y que en el fondo Juliana también señala, tiene que ver de alguna manera con los modos de vida que también aseguran los cursos pues del futuro, digamos, cómo asegurar distintos modos de vida. La ruralidad finalmente no es solamente una expresión económica, es una expresión de modo de vida, digamos, y que está en riesgo por la expansión urbano-rural de Bogotá, pero también de un tema que a mí me parece muy sugerente, que Germán también ahora lo vamos a profundizar y contigo, Manuel, que es el agua. Y hay muchas voces que están hablando de que la planeación urbana tendría que hacerse, los instrumentos de planificación, incluso en clave patrimonial, deberían hacerse alrededor de los cursos del agua, Manuel, ¿no? ¿Qué nos indican estos cursos del agua? Y de hecho, cuando tú hablabas, ya lo vamos a profundizar con nuestros invitados e invitadas, pero pensaba en un tema bien importante del yacimiento arqueológico de Usme, donde estamos trabajando como instituto. Es un yacimiento funerario, pero su lugar sagrado está dado exclusivamente porque está rodeado por 3 quebradas, por 3 cursos de agua, y fue utilizado durante 8 siglos por nuestros antepasados, digamos, por los indígenas muisca, que hoy lo reclaman los muisca contemporáneos, pues también, por supuesto, como de su propiedad. Pero hay algo en el agua y en la planeación urbana que vale la pena profundizar en términos de un patrimonio que se ve desde otros lugares de enunciación. Ya vamos a volver sobre estos temas, pero tal vez, Juli, tú hablabas mucho de la territorialización también de estas identidades, que es casi, lo mencionabas casi como guetos, pero en tu visión, ¿cuáles son los pasos que hay que dar para romper esas territorializaciones y en el fondo romper esos estigmas pues que hay sobre identidades diversas y nuevas adscripciones de género? ¿Cuáles son los pasos concretos que una ciudad puede dar? Porque yo creo que tú estás pensando mucho más allá de campañas pedagógicas. El tema desestructural, ¿y cómo te imaginas cuáles serían los caminos concretos para pensar un poco cómo compartir territorios con identidades diversas? Yo pensaba mucho en la palabra seguridad, ¿sí? Y qué representa ese concepto de seguridad para las personas. Y creo, y hago una invitación a que nos preguntemos qué es seguridad para nosotras y para nosotros, ¿sí? Porque nos han vendido esa idea de seguridad es calles sin habitantes de calle, ¿sí? Con sin habitantes de calle. Nos han vendido esa idea de seguridad de una ciudad alejada del Santa Fe, ¿sí? De una ciudad que esconde estas identidades que nos representan lo limpio y lo bello. Entonces yo sí empezaría como por cuestionar el concepto de seguridad, sí, que nos han vendido y que nos han querido meter de seguridad, porque a veces ese concepto de seguridad solo apela al cuidado de la propiedad privada, ¿sí? Esto es mío y lo tengo que cuidar, el resto me vale 5. Y apela también creo que
no apela, sino que creo que también tenemos que pensar en cómo el discurso de desarrollo urbano muchas veces promueve estas prácticas de renovación del espacio público, de recuperación del espacio público. Y qué tan peligroso es hablar también de recuperación del espacio público, porque estamos hablando y estamos apelando que hay algunas identidades que son peligrosas y que hay algunos espacios de la ciudad en donde habitan estas identidades que también lo son, pero que estos espacios de la ciudad son donde socializan, donde viven, donde se teje memoria, donde se construyen familia, donde se respetan identidades. Entonces creo que también, por un lado, seguridad, pero por el otro lado, recuperación del espacio público, pasando por encima de comunidades históricamente marginalizadas y cayendo en sí en el estigma, en el prejuicio y en la criminalización histórica de estas identidades. Pasa mucho con los habitantes de calle. Piensen ustedes qué pasa con un habitante de calle que llegue al Parque de la 93. Le van a decir, bienvenida, bienvenido, siga, usted tiene derecho a la ciudad. No, lo sacan y le mandan a los celadores con los perros corriendo. ¿O qué pasa si una trabajadora sexual va con su derecho a habitar la calle, ¿sí? Y se para en la séptima, ahí abajo de Rosales? Si es supremamente bienvenida, o estas identidades solo pueden habitar el espacio del centro. Si pasan y cruzan esa frontera, ya, perdónenme, pero acá tenemos que cuidar la propiedad de algunas personas. Usted acá no es bienvenida. Entonces creo que el camino, no tengo como la fórmula perfecta o la fórmula ideal, el 1, 2, 3, de cómo de cuál sería el mejor camino para lograr una Bogotá incluyente, lograr que se acabe con el estigma y el prejuicio, pero que creo que podemos empezar cada una y cada uno en sus casas con el ejercicio de pensarnos para nosotras y para nosotros qué representa seguridad. Y para los duros y duras en desarrollo urbano, también qué representa recuperación del espacio público. Y creo que acá Bogotá también ha vivido mucho de esto, de recuperación del espacio público, pasando por encima de las vidas humanas, ¿sí? Podemos hablar del Bronx, podemos hablar de la Plaza de la Mariposa, podemos hablar de muchas partes donde han habitado estos grupos marginalizados y con el pretexto de embellecer la ciudad, lo que hemos hecho es pasar por encima. Entonces, para terminar, sí creo que vámonos con estas dos preguntas y empecemos, sí, como a ponernos en los zapatos del otro. Yo sé que esto suena súper carreta y romántico y como, sí, como melcochudo, pero creo que pongámonos en el zapato del otro y a preguntarme, ¿yo por qué sí puedo habitar este lugar, pero otra identidad, una persona afro, ¿por qué no? O porque yo sí puedo acceder a este bar sin ningún problema, pero cuando va a entrar una persona afro a este bar, le dicen, acá tenemos un derecho de admisión. Si estas identidades, con su conexión al territorio, qué prejuicio y qué estigma cargan. Entonces creo que hay que empezar a dejar de criminalizar estos espacios de la ciudad como el barrio Santa Fe. Sí, y para terminar, es como el barrio Santa Fe, sí, es un barrio de diferentes dinámicas, donde históricamente se le ha criminalizado por actividades que suceden allí, se le ha criminalizado a las personas que habitan este barrio, pero por otro lado también podemos decir que es un barrio en donde se respeta la identidad de las mujeres trans. Es un barrio donde las mujeres trans generan un tejido y generan familias sociales. Y acá para las mujeres trans que vienen de diferentes ciudades, muchas víctimas del conflicto armado, muchas sacadas de sus núcleos familiares por la discriminación y el prejuicio. Entonces creo que hay que empezar también a entender un poco que en estos lugares atenizados también existen memorias, resistencias y que tenemos que empezar
con un proceso gradual, que yo sé que no es fácil y que no solo es lo discursivo, pero a entender que el espacio y las personas tienen que dejar de ser perfiladas y estigmatizadas. Sí, pensaba mucho, Juli, también en este presente que queremos volver, que queremos tratar como un pasado en esta nueva exposición digital, en este nuevo proyecto digital del museo. Pensaba en este COVID, Juli, y cómo afectó también diferencialmente a muchas personas, ¿verdad? Se ha hablado mucho de eso, pero también a las mujeres trans del barrio Santa Fe o a los habitantes de calle, sin duda, pues digamos, los impactos fueron muy distintos de los que pudo tener pues, personas de otros sectores pues digamos, ahí hay como unos impactos que no se han medido y no se ha hablado tanto de eso, Juli, creo que sería necesario Perdón, te hacerlo. interrumpo y creo que ese es un claro ejemplo, digamos, la pandemia y el Ujú. tratamiento que se dio también cuando fue las cuarentenas sectorizadas por localidades. Tú veías el barrio Santa Fe, que el Santa Fe, claro, tenía un número alto de contagios, pero era casi igual al de Chapinero. Pero tú veías el barrio Santa Fe totalmente militarizado. Si no le cabía ningún policía más, era totalmente cerrado, acordonado, y cada cierto tiempo pasaba la policía a decir, éntresen a su casa con la sirena, y nadie podía entrar o salir, pero era porque es el barrio Santa Fe. ¿Sí? Que esto genera todavía aún más estigma y prejuicio, porque las que llevaron del bulto en esta pandemia fue el eslabón más bajo, las trabajadoras sexuales, los habitantes de calle. Entonces sí creo que la pandemia también nos da para pensarnos en cuál es el camino para lograr esa Bogotá soñada. Si los planes de acción de las diferentes alcaldías están contemplando las realidades de las comunidades históricamente marginalizadas. Acuerdo, Juli. Ya podemos volver en un ratito sobre este tema, que es un tema muy importante también en relación a ordenamiento y la manera como no se toman en cuenta tejidos sociales históricamente construidos para tomar decisiones de ordenamiento. Germán, en tu perspectiva, ¿por qué ha sido tan difícil en clave de biodiversidad y, digamos, de recursos naturales que el ordenamiento tome en serio esta potencia en términos, digamos, más holísticos, como lo ha señalado? ¿Cuál ha sido la dificultad que ha tenido una ciudad como Bogotá con esta potencia que tienen estos recursos que incluso Germán está atestiguada en la arqueología, en el manejo que tenían los muisca, por ejemplo, de la ronda del río Bogotá en los camellones, que pues digamos hay evidencia de esto? ¿Cuál ha sido la dificultad para que el ordenamiento tome en serio eh, esa potencia de la biodiversidad en Bogotá? Claro, digamos que una primera aproximación que hay mucho en el imaginario es que esos espacios de la naturaleza o los espacios verdes o los espacios de la que llaman la estructura ecológica principal son para la naturaleza. Son sitios para no entrar, para no ir, para no tocar, para no hacer nada. Y eso es un imaginario, digamos, que en un entorno urbano es completamente errado, porque volvemos al mismo concepto de patrimonio natural, patrimonio cultural como una construcción social, un patrimonio integral. Y yo diría que esta pandemia nos ha demostrado la gran injusticia, la gran inequidad que existe en el derecho que tenemos los ciudadanos al acceso a los espacios de la naturaleza, a los espacios verdes. Si nosotros miramos los indicadores, digamos, de una ciudad como Bogotá y las densidades y las áreas verdes por habitante, también hay como esa fatalidad, digamos, del destino, que es la construcción social de una sociedad inequitativa, donde la naturaleza, yo me pregunto, para un niño que estuvo confinado o que está confinado en una zona muy densa de la ciudad, con poco acceso a parques y avenidas, eso es un problema de salud, es un problema de salud no solo ambiental, sino de salud mental. Otros barrios y en otras zonas hay más posibilidades de esparcimiento y salud y salida cuando nos lo han permitido. Entonces, digamos que cuando miramos el paisaje urbano como tal, allá hay un elemento de preocupación muy importante y es el acceso, el derecho al acceso de la ciudad a las áreas verdes y a la naturaleza y la biodiversidad que se manifiesta en las áreas periurbanas y en las áreas dentro
de la ciudad. Y ahí hay un tema que Juli menciona, y es que esos espacios de la naturaleza son del medio ambiente, pero no pueden ser los espacios del miedo ambiente, porque no es lo mismo. Y entonces, cuando uno, el imaginario y la realidad, tampoco hay que ser tan naïf, la realidad, digamos, de gente viviendo en los humedales o gente viviendo en los cerros orientales de una forma bastante precaria, entre otras porque están ilegalizados por las mismas políticas ambientales, o en los caños, en las zonas más inseguras en el sentido ambiental de la ciudad. Entonces, por supuesto que hay toda una serie de habitantes, digamos, de esa estructura ecológica principal, pero como áreas marginales, como áreas residuales del tejido urbano, áreas que quedaron por ahí detrás, los caños, los ríos, los bosques, etc. Entonces yo creo que aquí el gran reto no es la gentrificación de la naturaleza urbana, sino la apropiación social equitativa de esa naturaleza urbana. Yo no defendería ahí el statu quo. Hay que respetar lo que está sucediendo, por supuesto, hay seres humanos y la condición la ha llevado a eso, la condición de la ciudad los ha llevado a eso. Pero digamos que una política de integración social ambiental tendría que ver de una forma muy contundente la apropiación social de esos espacios de la naturaleza, la que existe y la que podemos construir en nuestros entornos urbanos, pero con justicia ambiental, y no que el tema ambiental se convierta, como se está convirtiendo en algunas partes, en un factor adicional de desplazamiento y de segregación social. Ahí yo lo que veo son oportunidades, porque tenemos 15.000 hectáreas en los cerros donde el acceso del ciudadano está muy limitado. Tenemos toda la ronda del río Bogotá, que ojalá no se urbanice. Tenemos el paisaje en un término más grande de la sabana de Bogotá. Entonces tenemos una enorme cantidad de espacios para procurar, para gestionar, para educar un acceso adecuado, digamos, de la ciudadanía a ese paisaje en el ejercicio de su derecho constitucional a un ambiente sano. Ahí aparece la biodiversidad, aparece la seguridad ambiental, estar en los sitios donde se puede pervivir sin tener un problema el día que viene una inundación, etcétera, etcétera. Entonces, la política ambiental le falta ese pilar social, que es un pilar de justicia ambiental y de derecho de la ciudadanía al ambiente sano y al paisaje en un sentido integral, como ya mencionamos. Entonces, en ese sentido, hay un tema, hay un enfoque muy claro también en términos de derechos, que es lo que podríamos llamar hoy bioculturales, es decir, tu énfasis es no solamente es el derecho al ambiente sano, por supuesto, sino el derecho a la manera como he construido una relación histórica con ese medio ambiente y cómo ella misma es fuente de derechos, si te entiendo bien. Claro. Y la gestión es una oportunidad de integración social. Por ejemplo, la limpieza de esos sitios, la restauración ecológica de esos sitios, lo que se puede producir en una agricultura urbana bien organizada en esos espacios. O sea, ahí hay una cantidad de oportunidades culturales y económicas que si el concepto de conservación o de gestión ambiental se vuelve inclusivo y sensible a la inequidad social, ahí yo veo una gran cantidad de posibilidades. En este tema del COVID, hemos propuesto a la Secretaría del Ambiente los empleos de urgencia que se pueden generar, que son miles, hoy solamente para atender pasivos ambientales que ya existen, y los empleos estructurales y estables que se podrían generar a futuro en una institucionalidad donde la gestión de los espacios de la estructura ecológica principal, que son varios miles de hectáreas, no son parques de bolsillo, son varios miles de hectáreas, podría generar a través de una institucionalidad una inclusión social de oficios asociados al cuidado y a la restauración y a la regeneración del medio ambiente. Gracias, Germán. Manuel, un poco en la misma línea también que conversamos con Germán, Bogotá tiene solo hace parte de Bogotá la localidad 20, pero estamos hablando de a 20 kilómetros del centro de Bogotá, pues uno de los sistemas ecológicos más importantes, el páramo de Sumapaz, bien preservado, con algunos
afectaciones, por supuesto, pero en general bien preservado en parte por la resistencia también y la manera como han construido esa relación las comunidades campesinas de Sumapaz y los procesos de memoria y resistencia que han desarrollado ahí para contener procesos de minería, entre otros. Pero mi pregunta es un poco la misma en términos de Germán, porque cuando uno dice el tarot nos muestra un futuro, en general nos muestra un futuro que ya conocemos, pero lo tenemos a mano, pero nos cuesta llegar a él. ¿Por qué, Manuel, ha sido tan difícil reconocer la ruralidad de Bogotá? Más allá de algunas experiencias muy, digamos, que están empezando, por supuesto, huertas urbanas, pero la ruralidad de Bogotá puede ser un atributo muy, muy importante para la potencia de la capital en términos de diversidad, de seguridad alimentaria, pero también de identidades diversas, insisto. ¿Por qué Bogotá estaba a espaldas de su ruralidad? ¿Y qué pasa allí? O sea, ¿cuál es el camino que podemos ver en este futuro que intuimos, pero que no queremos descubrir? Pues por eso a mí me interesó, digamos, la experiencia en el restaurante, porque yo veo que se le da mucha... Este es un problema en términos del imaginario, no de la geografía en sí, porque como señala Germán, en términos fácticos, en términos sensibles, la ciudad está llena de posibilidades. O sea, el paisaje que yo te digo desde el Cerro del Águila va hasta el río Bogotá. Y no requeriría mucha inversión realmente de sembrar muchos árboles para generar un corredor ecológico en todo ese espacio, porque de alguna manera ahí hoy hay un trazado. El problema está es en la manera como se conciben ciertos conceptos y eso pues en general en el mundo, ¿no? Que no somos capaces de... Y en esto, por eso la experiencia estética a mí me parece muy importante, ¿sí? Yo pondría una imagen en términos de la frontera. La frontera por lo general son dos espacios enfrentados, no son conciliables de ninguna manera. No podemos, en el pensamiento no hay manera de que eso encuentre conciliación. Esa es la imagen de la realidad. Las cosas son opuestas. Pero existe la posibilidad del tejido. Puedes cruzar unas con otras. Esa es una posibilidad que tú puedes ver continuamente en la naturaleza. No hay fronteras en principio. Y las fronteras que hay son porosas. La frontera de la piel es porosa. Y son atravesables de alguna manera. Y no hay control fronterizo posible en ninguna frontera, ni siquiera en la de Estados Unidos totalmente blindada. ¿Sí? En la realidad, que es la experiencia sensible, la experiencia estética, te va a transformar esas concepciones. Para mí, por eso me parece que el papel del arte es muy importante en esos términos. Y de la cocina, perdón, te interrumpo, Manuel, también de la cocina como experiencia estética y sensible, si te entendiera bien en la propuesta también del restaurante o no. Hay, digamos, un planteamiento y es que sí, que es básico, voy a tratar de ser lo más breve y ágil. De pronto se quedan algunas cosas, pero dejo esa inquietud. Si comes biodiverso, el paisaje que vas a respaldar es biodiverso. Lo que comemos es el paisaje que estamos cultivando. Por lo general en las zonas rurales se hacen grandes inversiones pensando en la cantidad de producción. Pero trabajando con los campesinos nos decían, bueno, ¿qué pasa? Nosotros producimos acá todo esto, pero si en Bogotá la gente no conoce nuestro producto, no sabe a qué sabe, si sabe bueno o no, si le gusta o no, ¿quién nos va a comprar? La productividad es una visión económica de cantidad. Con el restaurante producimos una experiencia estética que en un punto habla de la calidad del producto. Y eso son distintas dimensiones y distintas dimensiones diversas del alimento. Ya no es el peso o la cantidad, sino es el aroma, es el color, es el sabor, son las historias que el alimento trae. Y todo eso es una experiencia en términos del espacio cultural y estético. Porque el tejido que se establece no es solamente físico, sino que justamente hay, digamos, un problema del ser en sí con la identidad de sí mismo. ¿Sí? Si soy hombre, si soy mujer, si soy cristiano, si soy judío, si no. Todo el tiempo está esa pregunta. Y cómo esas fronteras, cómo dibujo yo mi propia identidad, cómo dibujo yo mi propia frontera. Pero la educación pues nos limita en todos esos términos. No, es que usted no es lo que usted, sino lo que usted tiene que ser.
y tiene que comportarse de tal o cual manera. ¿Sí? Si te comportas de tal o cual manera, de seguro eres hombre. Si te comportas de tal o cual manera, de seguro eres mujer. Ahí volviendo a ese término de la seguridad, ¿sí? Pero en otro espacio que es el de la creatividad, en donde no hay una previa definición, como en este caso no habría una previa definición de lo que es el futuro, sino que tú das espacio a que esa diversidad se exprese. Y aparece más bien otro término que cambiaría el término de seguridad, que es el de confianza. Cuando tú abres el restaurante, tú abres un espacio para que la gente se encuentre. No le dices a la gente qué tiene que hablar entre ella. O sea, esos son los espacios de confianza, donde tú abres el espacio para que la gente... Por eso el espacio público es supremamente importante. Cuando nosotros empezamos Minimal, empezaron a abrirse una serie de cafés en la ciudad donde la gente tenía la posibilidad de encuentros culturales que no tenían que estar determinados, es que ustedes tienen que trabajar y hablar de estos temas que son los importantes para la ciudad, ¿no? Durante los últimos 20 años, muchas de las transformaciones que se dieron en Bogotá, yo creo que se dieron en términos de que se abrieron cafés y se abrieron restaurantes donde la gente podía hablar e intercambiar ideas. Restaurantes como el nuestro que les permitían tener una experiencia distinta de identidad colombiana, donde se abría el panorama, pero a través de la experiencia. Entonces esa primera ecuación es muy importante. Si uno come biodiverso, si uno indaga en lo diverso cultural a través de las recetas, y el mismo ingrediente ya trae la diversidad cultural, porque ese es otro elemento de tejido que es importante, y es que donde hay biodiversidad hay diversidad cultural. Esa noción de conservación como frontera en donde no debe entrar el hombre, aquí no opera. Las comunidades indígenas y las comunidades afro y comunidades campesinas que han conservado esos espacios no los conservan como espacios naturales, los convierten en espacios culturales. Sí, de acuerdo. Son intervenidos por el hombre con la guía, ahí sí, de los dueños de los lugares, como lo interpretarían los indígenas. Sí, sí. Entonces esto es cambiar una visión de ese imaginario es decir, uno poderse imaginar que puede generar porque es el encuentro de la imaginación con la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Lo diverso. Pero nuestro pensamiento aún no concilia la posibilidad de pensar lo diverso. Es un pensamiento lineal que necesita marcar una diferencia, una frontera para separar. Tiene que ver con todo el proceso de la ciencia, de entendimiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso necesita alimentarse un poquito más de la parte estética, de la simultaneidad de los sonidos de una sinfonía musical, en donde usted concibe que lo simultáneo es posible, no que tiene que pensar secuencialmente. La experiencia, digamos, del restaurante brinda eso. Eduardo Nela y los distintos cocineros que han pasado por el restaurante te brindan la posibilidad de que tengas una experiencia de lo biodiverso de manera simultánea. En un plato no hay un sabor que esté en la cima de una pirámide. Se trata de un ciclo de sabores que se apoyan los unos a los otros. Es otra geometría, es otra experiencia. Desde mi experiencia, justamente la experiencia sensible es la que puede hacer a un lado los prejuicios, porque esto es fundamental. Los campesinos, los indígenas, los afro, o sea, es muy difícil no encontrar a alguien que no tenga en su historia una experiencia de exclusión en el país. Y digamos, esos prejuicios, esa es la primera frontera que hay que hacer a un lado. Pero la experiencia sensible puede ayudar a cambiar esos prejuicios. Porque es una integración muy compleja que cuando pruebas hay un sabor, por ejemplo, que se llama un ingrediente que se llama el tucupí, que es un ají del Amazonas. Sí. Estimula una parte de la lengua que se llama el umami.
Eso no lo puedes ni siquiera describir qué es lo que pasa ahí. Pero esa experiencia que no puedes racionalizar del todo, sí te está diciendo, sí te está hablando de otra manera de las posibilidades de la convivencia de lo diverso. Hasta ahí le dejo, le digo, son cosas que es muy complejas, pero cerraría diciendo un poco como de lo que habla No, Germán, o pero sea, Claro, claro. es que nosotros somos el segundo país más biodiverso del mundo, tenemos todo el material para construir bienestar. Aquí están llegando preguntas precisamente para Germán, para Juli, para Manuel. Unos 5 minutos para las preguntas, las vamos a contestar un poco rápido, voy a escoger un poco. eh, Hay un comentario, Juli, sobre lo que mencionabas, este es un comentario, lo voy a leer. Dice, escucho a Juli y en Chile el contexto o política para responder a la pandemia va de la misma mano. La militarización y la represión también, donde nuevamente las comunidades vulneradas son las más afectadas. Distintos países, pero respuestas similares de parte de las autoridades. Y aquí eso fue lo que obligó a responder desde la organización social, barrial y territorial, nos dicen en el chat. Em, Aquí también nos llega una pregunta, tal vez para Germán. ¿Cómo se podría transformar la ciudad si reconocemos a los animales como seres sintientes y con derechos? bueno, yo con respecto al animalismo tengo una distancia en el sentido que yo creo que esa valoración, digamos, de los animales, todos, desde desde un gusano hasta un chimpancé, porque es categoría animal es muy amplia. Como seres sintientes, yo tengo una diferencia desde la ciencia cognitiva, desde las ciencias de la conservación y desde la ética. Yo creo que nosotros tenemos que reconocer el derecho a los seres humanos también a utilizar los animales. Es un derecho histórico, cultural. La humanidad se ha construido a través de la domesticación, pero sí tenemos que tratar de disminuir el sufrimiento de los animales y el sufrimiento de los animales conscientes y autoconscientes. No solo la conciencia, sino la conciencia de sí mismo, que en las ciencias cognitivas de la naturaleza está más o menos clara definida cuáles serían esos sujetos. Entonces yo no, digamos, no pienso en un animalismo, digamos, discriminado y excluyente, digamos, de la cultura humana. ¿Cómo lo podríamos aplicar a un animalismo responsable? Que es el concepto que yo manejo, responsable con la cultura, con la biodiversidad y con los ecosistemas. En las áreas de conservación que existen y que deben generarse dentro de la estructura ecológica principal y en el contexto regional. Ahí tenemos es que quitarle la presión a la naturaleza y para que la naturaleza se manifieste a sí misma. Uno de los elementos interesantes en la pandemia con el confinamiento es que hemos empezado a ver en muchas ciudades del mundo animales que no veíamos. Algunos estaban por ahí y por nuestro afán permanente no los veíamos. Otros de alguna forma se han acercado a las ciudades donde los seres humanos han estado confinados. Entonces, la naturaleza tiene un enorme potencial. La naturaleza colabora. Si nosotros le generamos esos espacios de renaturalización, que son una intervención cultural muy específica sobre los elementos de la naturaleza, podríamos tener una enorme cantidad de animales con sensibilidad, animales en los ecosistemas que estarían de facto, de hecho, en la planificación urbana, siendo reconocidos como seres que tienen ese derecho y nosotros ese derecho a disfrutar. Entonces, digamos que hay una teoría, hay un elemento complejo, pero yo diría que la conservación y restauración de la naturaleza es la mejor forma de reconocer ese derecho que tenemos los humanos a esa naturaleza y que otros lo interpretan como el derecho a la naturaleza a su propia existencia y restauración. Juli, una pregunta de 1 minuto, que no es de 1 minuto, pero que nos hacen por acá, pero es un tema sobre las nociones de cuidado. ¿Cómo esta pandemia está transformando nuestras nociones de lo que ahora se llama también la ética del cuidado, las nociones del cuidado, la economía incluso del cuidado, lo hablan ahora desde la perspectiva tuya, muy breve, cómo esta pandemia nos avisora un futuro con unas nociones de cuidado distintas?
Yo creo que lo que hizo la pandemia fue visibilizar lo que ha hecho históricamente las organizaciones comunitarias y es generar redes de cuidado colectivo, donde el cuidado colectivo es la base de todo. Entonces creo que acá lo que tenemos es que ahora sí estamos dándole valor a lo que históricamente no le habíamos dado valor y era la tarea fundamental que cumplen las organizaciones comunitarias en los territorios. ¿Sí? En las pandemias jugaron un rol fundamental que fue y sigue siendo hacer lo que el Estado no estaba haciendo y era cumplir las necesidades básicas de las comunidades. Y esto no solo está pasando en la pandemia, sino ha pasado por muchos años, donde las organizaciones comunitarias con las uñas, sin un peso, se organizan para darle de comer a los miembros de los territorios. Entonces yo creo que la pandemia sí nos deja una gran lección porque nos abrió los ojos a estos territorios que funcionan muchas veces en el olvido y nos muestran cómo el cuidado colectivo sí es un arma que noquea cualquier estigma, prejuicio. Es una gran lección que nos están dando en los territorios las organizaciones comunitarias. De acuerdo, Juli. Dale, Germán. Yo creo que Dale. no existe la sostenibilidad como un concepto técnico. No existe o no puede darse si no hay solidaridad. Sostenibilidad sin solidaridad es un artificio, digamos, académico, tecnocrático, no. La solidaridad y la sostenibilidad van de la mano. Y estoy totalmente de acuerdo que esta pandemia nos ha demostrado qué tan solidarios o qué tan insolidarios somos para enfrentar futuro. Y por eso la pandemia es como un simulacro del futuro. La pandemia de cómo y eso para el tarot, ¿no? De cómo nos enfrentemos en una crisis como esta, nos demuestra qué tan preparados estamos para enfrentar otras posibles crisis donde la solidaridad va a ser una palabra fundamental. Para cerrar, Manuel, muy rápidamente, hemos hablado de tejido, de diversidad de prejuicios. Nos preguntan de qué manera el hecho de la comida construye tejido social. Estamos hablando de tejidos, Germán acaba de hablar de la solidaridad como un tema de futuro, como respuesta o como una intuición frente a la crisis de la pandemia, pero nos preguntan en términos del acto del comer, ¿cómo construye tejido social? No, justamente, ¿no? O sea, en la medida en que tú comes, digamos, por ejemplo, en el restaurante tenemos las papas nativas. Las papas nativas son semillas que durante mucho tiempo los que se resistieron a la Revolución Verde, que imponía un solo tipo de semillas tecnificada, los campesinos que se resistieron a ese cambio tecnológico, mantuvieron durante mucho lo que llaman ellos un hilero de papas de semillas locales. ¿Sí? Apoyar esos, ahí es donde se teje, por eso es que lo que uno come es el paisaje que está sembrando. Porque al comer esa papa nativa o un cubio, por eso la receta también es otro eje cultural importante. Usted va al 20 de julio y usted tiene la noción de que el cubio, el cocido boyacense es una cosa como del pasado. Usted va al 20 de julio, el 20 de julio, y el único plato así que tiene como los ingredientes por separado es el del cocido boyacense. Los cubios, las ibias, etcétera. ¿Sí? Hay un respaldo cultural como a eso. Y eso, pues, es el paisaje que es la representación de un paisaje que hay en algún lugar de Cundinamarca, de Boyacá, de Santander. Y ese paisaje, en términos de ese, digamos, valor cultural, pues es un nexo con la cultura campesina. Sí. Sí. O sea, la receta en sí es ese tejido entre lo cultural y la naturaleza. Entonces, o sea, la resistencia que ha hecho la arepa, el hecho de que comamos arepa, es una resistencia cultural y ambiental muy importante. O sea, cada alimento es una unidad de sentido
ambiental, social, simbólico, ¿no? El alimento es muy poderoso en términos de las elecciones que hagamos, ¿sí? Si solo comemos hamburguesas, deforestación es lo que estamos logrando. Entonces sí es muy interesante, digamos, indagar en toda la experiencia sensible. Es decir, uno no solo debe tener un libro en la casa, debe tener una mata. En términos de cultura, no es solamente justamente aprender a leer, sino que nos toca aprender a cocinar y a sembrar. El otro día hablábamos con alguien, pues, que la importancia de reconocer cómo es la flor de la papa. Ese tipo, digamos, de vinculación, que es lo que te digo, no es abarcable por la racionalidad, porque justamente uno de los problemas que tenemos es que pensamos los problemas o lo que nos reta solo desde la racionalidad. No nos integramos a comprender las cosas desde otra manera, o no admitimos que no solamente, y eso, por esa no admisión de pensar, de que estamos pensando los problemas también desde cierta emocionalidad, desde ciertos imaginarios y prejuicios que no admitimos, porque como no es posible hablar de ello cuando trazamos un proyecto de nación o de país o de, ¿sí? Como no podemos hablar de eso, pues esos prejuicios quedan a un lado sin ser cuestionados, formas de pensamiento. Entonces sí es importante que encontremos a nivel de integración de esos elementos. O sea, si va a haber una decisión económica, tiene que haber una pregunta por lo ético y por lo estético. De acuerdo. Pero lo estético no es una cosa, digamos, superficial, en el sentido como se entiende lo superficial de lo bonito como algo, sí, superficial, que puede hacerse a un lado. Es la evidencia de eso que no se puede racionalizar del todo, pero que expresa, digamos, valores como la armonía. ¿Sí? La belleza de un paisaje, ¿qué es lo que uno está percibiendo en la belleza de un paisaje? Pues una serie de armonías de relación que uno percibe como bienestar, aun cuando no pueda expresarlo de otra manera como pudiera ser de pronto más bien un canto. Una expresión estética en donde uno confirma que lo que está percibiendo es un bienestar. Son otros lenguajes, son otro tipo de... Y el restaurante, ese tipo de espacios, nosotros tuvimos una experiencia muy interesante en la Plaza de la Perseverancia, porque logramos que viniera mucha gente de la ciudad a un encuentro, a un evento pues allí que tenía mucho que ver con los prejuicios, porque por esos prejuicios, ellas, las cocineras de la plaza, pensaban que su comida nadie la iba a apreciar. O que, digamos, inclusive, hicimos un estudio, ellas pensaban que, por ejemplo, los obreros, que eran buena parte de sus clientes, no iban a pagar mucho más por un plato especial que ellas hicieran. En el estudio que nosotros hicimos, de 8,000 pesos que pagaban, ellos eran capaces de, complacidos, pagaban 12,000 pesos. O sea, 50% más por un plato. Los valores que percibían de la comida no eran solo la cantidad, como nuestros prejuicios sobre los obreros nos dicen. Buscaban el sabor, obviamente, buscaban la amabilidad de la señora y muchas veces el origen, porque la Plaza de la Perseverancia tiene eso tan interesante. Usted puede encontrar cocina de Santander, de Chocó, inclusive hay cocineras indígenas allí. Entonces, solo entender eso y, digamos, actuar en consecuencia con esa experiencia compleja y diversa es como un hecho fundamental. Por eso, o sea, una carta importante es pensar en diversidad en todos los sentidos y una educación de lo diverso. Que las artes ofrecen, como te digo, la posibilidad de concebir que lo diverso puede vivir en armonía. Por eso ponía el ejemplo de una sinfonía musical. Es que no necesitamos solamente como esa comprensión racional de las cosas separadas. Necesitamos una comprensión de la experiencia de lo simultáneo para que lo diverso no nos inquiete. De acuerdo. Entonces, pero fundamentalmente lo que te digo, o sea, cuando la gente tenía contacto con el sabor, el éxito del restaurante está dado en que fue una experiencia estética que le genera ese bienestar en la persona y que empieza a hacer el reconocimiento de esas comunidades. ¿Sí? Pero no fue una decisión, digamos, económica
solamente, sino que había, y eso es muy importante en términos de cómo se piensan los territorios, pero obviamente eso es un proceso de educación, reconociendo que nuestros imaginarios y nuestra forma de pensamiento está limitada, no puede abarcar ni organizar los problemas que nos están desbordando en este momento. Tenemos que asumir que tenemos que cambiar nuestra forma de pensamiento. Bien, perfecto, Manuel. Ya tenemos aquí todos los elementos para echar las cartas de nuestro futuro. Vamos a hacer una especie de... para mí también es la primera vez que voy a echarme este tarot aquí con el proyecto digital, así que vamos a ver cómo va a funcionar entonces nuestro tarot. Vamos a escoger 3 cartas, entonces, cuando estén en las redes, las personas que quieran participar del proyecto digital van a encontrar, digamos, esta primera pantalla para escoger 3 cartas. 3 cartas del menú que sale y vamos a destapar entonces 3 cartas de esta, puede ser aleatoria, a ver si Juan que nos está ayudando, aquí hay una primera carta que se está abriendo, otra carta, uno va escogiendo y al final pues vamos a decir. Juan, nos vas a contar qué cartas salieron que aquí no alcanzamos a leer desde los que estamos aquí en el conversatorio. Salió la mácula, el avaro y la abogada. Ok, ¿Estamos seguros? suena un poco, nuestro futuro no suena tan bueno, pero vamos a ver, dime Manuel. No escuché el primero. La mácula. La mácula. ¿Estamos seguros de jugar las cartas? Sí, ¿Pero vamos. qué? La mácula. ¿Nos lees, Juan? Sí, dice la mácula. Formando un gran mosaico, vivimos en la ciudad. El encanto, la diferencia, miedo nos dará. Ok, vamos a leer la segunda carta, el avaro. Casi todo para muy pocos, casi nada para muchos. Entre todos decidimos si erradicamos la inequidad. La siguiente, Un segundo. la ahogada. No subió. Un segundo. Bolsas y más bolsas con todo lo que no queremos ver más, pero a nuestro entorno siempre pueden regresar. Ok, muy bien, estas son nuestras 3 cartas. Aquí tenemos entonces cartas que nos hablan pues, precisamente de los temas que hemos estado conversando esta noche sobre el reconocimiento, sobre la manera en que realmente los lazos de solidaridad no se expresan en la ciudad y sobre el tema de la sostenibilidad que ha sido gran parte de nuestro debate. Entonces, Juan, ¿qué sigue? Después de escoger estas 3 cartas, ¿cómo hacemos? Hay que elegir una de las 3 para desencadenar una pregunta. Entonces, no se puede. Juli, vas a escoger una de las 3. La primera. La mácula. Mácula. Tienen un reto, entonces les voy a leer y Juli, porfa, nos ayudas con la respuesta. En Colombia, la discriminación es un delito que se sanciona penalmente, Ley 1752 del 2015. ¿Cuáles de las siguientes causas de discriminación son sancionables por dicha ley? A. Por raza y etnia. B. Por religión, nacionalidad e ideología política o filosófica. C. Por sexo u orientación sexual y discapacidad. Y D. Todas las anteriores y demás razones de discriminación. La D. Qué nervios, sudé y todo. Voy a leer lo que nos dice la carta. Las diferencias entre intra e interespecies garantizan la supervivencia de nuestro planeta. Lo mismo que ocurre en las sociedades humanas, sin embargo, algunas personas no ven la riqueza existente en la diversidad, olvidando que todos los seres humanos somos sujetos de derechos. Las cartas elegidas han señalado su presente. Entonces, aquí la opción para todos los usuarios y usuarias es ir a su destino, y en el caso de Juli, bueno, de los 3 que eligieron las cartas, la causa que está más cercana a su lectura de tarot es la causa de reconocer la solidaridad y cuestionar prejuicios y estigmas. Oye, Juli, pero te salió muy bien con todo lo que nos has contado esta noche. Funciona. Funciona. Juan, ¿nos lees un poco entonces qué sigue? Pues aquí la idea, para no descubrir todo el proyecto, es que cada causa, o sea, cada destino,
tiene una serie de actividades que la persona puede elegir, leer primero, informarse, y luego, si está interesado en aportar en esas actividades, dirigirse aquí en el botón de suscríbase, suscribirse para diligenciar toda la información y seleccionar también las actividades de las cuales quiere participar de la causa. Tenemos una feria solidaria virtual, un recorrido, déjame ver, Juan, por Ciudad Bolívar. ¿Qué teníamos acá más? Creo que había un curso fotográfico. Sí, un taller de fotografía documental y un taller creativo de las actividades para que esa causa, Juli, que hace parte de tu destino, que en realidad ya nos has demostrado que así es, que es luchar contra los prejuicios y los estigmas. ¿Cuál te gustaría escoger así, sí, pues, si fueras a participar en un futuro, aunque van a ser realmente las actividades que va a ofrecer el Museo de Bogotá, pero cuál te gustaría? Me parece chévere el recorrido por Ciudad Bolívar. Ok. Germán, ¿cuál te gustaría de las actividades a las que te vas a inscribir para esta De causa? fotografía documental. Ok. Manuel. ¿De qué se trata el taller creativo? No alcanzo a leer. Dice: espacio para generar piezas de construcción colectiva en torno a las redes de solidaridad y el futuro de la ciudad. Ese podría ser el taller creativo. Muy bien, así funciona nuestro tarot. Hoy se ha demostrado que además está funcionando muy bien con el futuro que cada uno de los, por lo menos Juli como panelista también hoy nos ha acompañado, como ese futuro que intuimos, que en realidad, como nos han contado Germán, Manuel y Juli, pues son futuros que están al alcance de la mano. Están ahí, digamos, las posibilidades para construir un tejido mejor para Bogotá. Están ahí las posibilidades para soñar una mejor Bogotá, para construir tejido social en clave patrimonial luego de esta pandemia. Entonces invitamos a todas las personas a que a partir de hoy en las redes del instituto, en el Facebook, en el Instagram, puedan participar en nuestro tarot, en el Bogotarot, como un espacio para construir una Bogotá mejor. Quiero de verdad agradecerle a Germán, a Manuel, a Juli este espacio, esta conversación tan importante, y pues invitarlos a todos y todas a que imaginemos juntos nuestro futuro, lo podamos intuir como una experiencia estética de tejido, de combatir los prejuicios y de pensar lo diverso en múltiples acepciones. Creo que es el único futuro que tenemos como bogotanos. Es el futuro del que se tiene que ocupar el Museo de Bogotá, no solo del pasado de Bogotá. Entonces, Germán, Manuel y Juli, de verdad, muchas gracias por acompañarnos esta noche y por participar de esta lectura de nuestro futuro, de esta lectura del tarot. Gracias, Patrick. Muy Muchas amable. gracias por la invitación y qué chévere este proyecto. Muchas gracias, sí. Nos vamos Gracias a a ustedes, de verdad, gracias. de reconocer la solidaridad y cuestionar prejuicios y estigmas. Está central. Esa es nuestra primera causa en relación con el tarot. Muchas gracias a los tres, a Juli, a Manuel, a Germán nuevamente, y bueno, pues que pasen una bonita noche. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias a todos, muy amables, muy chévere. Gracias.